Desde el punto del ombligo, o navi, nacen nuestros 72.000 canales de energía. Estos son canales energéticos que se distribuyen por el cuerpo, viajan por todo el cuerpo hasta las extremidades y forman nuestro cuerpo energético. Por estos canales, o navis, viaja nuestra energía, nuestro prana. Hay 3 canales más importantes, que ya los mencionamos en encuentros anteriores, que son Pingala, Ida y Sushumna. Pingala e Ida tienen que ver con nuestras fosas nasales, nacen en la base de la columna, van entrecruzándose por los chakras y terminan en nuestras fosas nasales. ¿Sí? Nuestra energía positiva, Pingala, nuestra energía negativa, en esta polaridad, Ida. Sushumna nace en la base de la columna y se proyecta a través de la médula espinal hasta la coronilla. Es el equivalente energético de nuestra médula espinal. Donde estos 3 nadis se juntan en la base de la columna es donde yace la Kundalini, la energía de Kundalini dormida. Se lo llama a este lugar el asiento de la Kundalini. Y se la representa la Kundalini como una serpiente enroscada en sí misma 3 vueltas y media. Lo que explica el Kundalini Yoga desde un punto de vista energético es que la Kundalini no despierta y no asciende hasta que prana y apana se encuentran, se equilibran y se integran en el centro umbilical. Se necesita de la energía positiva de prana y de la energía negativa de apana. Se necesita de esta combinación de polaridad, como en la electricidad, para que la Kundalini despierte y pueda ascender por su Sushumna hasta la coronilla. Ahora bien, la energía de prana es ascendente y la energía de apana es descendente. A través de ciertas respiraciones podemos invertir el flujo de esta energía y hacerlas encontrar en el punto del ombligo. Y hoy vamos a hacer algunas prácticas que tienen que ver con esta inversión. Cuando esto sucede, cuando prana y apana logran encontrarse e integrarse en el punto del ombligo, se produce un calor muy potente, muy poderoso. No un calor caliente, sino un calor blanco, lo describe el yoga, que hace que se encienda nuestro canal central, el Sushumna, como si fuera un foco de luz. Esta energía integrada de prana y apana desciende hacia el chakra raíz, donde despierta a la Kundalini, y la Kundalini puede empezar a ascender por nuestro cordón plateado, como se lo llama el Sushumna en Kundalini Yoga, hasta llegar a la coronilla y activar la glándula pineal. La glándula pineal en yoga se la conoce como el asiento del alma. Desde la medicina se la conoce a la glándula pineal como muy importante en nuestro desarrollo hasta los 7-8 años y que luego a partir de esa edad se atrofia. Para los yogis esta glándula no se atrofia, sino que queda latente, queda dormida y simplemente hay que volver a activarla. La energía de Kundalini al ascender activa esta glándula pineal que está cerca de nuestra coronilla y cuando la glándula pineal se activa comienza a irradiar un rayo hacia la pituitaria. La pituitaria es nuestra glándula central en el centro del cerebro, que podríamos decirle que es nuestra directora de orquestas de todas las otras glándulas. Cuando estas 2 glándulas, pineal y pituitaria, se sincronizan y vibran en la misma frecuencia, los yogis dicen que nuestro 7º chakra, nuestra 10ª puerta, se abre y tenemos acceso al cosmos, a la supraconciencia, a la totalidad. Ahora bien, esto es lo que sucede energéticamente en caso de que tu Kundalini se despierte. Tenemos que tener en claro que con nuestra mente y con nuestro ego no podemos despertar a la Kundalini. La Kundalini se despierta cuando se tiene que despertar, cuando tu alma decide que se despierte. Si está en el pacto kármico de tu alma, tu supraconciencia y tu energía Kundalini, que es la energía del cosmos, por lo tanto es muy sabia, si está en el pacto de ellas que se despierte en vos, en esta vida tendrás la experiencia. Si no, simplemente prepararás tu cuerpo, tu mente y tu energía para estar más preparado o preparada. Aquellos que han tenido esta experiencia de un despertar de la Kundalini explican que tal vez
no sucede, no se despierta todo este potencial de una, porque es demasiado poderoso y sucede como en olas, en partes a lo largo de la vida, que con este voltaje energético disponible tenés mucha más vitalidad, tenés también un salto cuántico de tu conciencia. Conlleva también una gran sanación de tus heridas personales, de tus procesos, de tus bloqueos, pero también de generaciones y generaciones anteriores. Viene una gran sanación involucrada y también conlleva una capacidad de servicio, porque el despertar de la Kundalini no tiene que ver con algo egoico, no tiene que ver con tu ego, con tu mente, con tu propia voluntad, tiene que ver con tu alma. Y cuando el alma decide despertar esta energía extra, este salto de conciencia, es para servir al planeta y para servir a los demás. Lo que hace el Kundalini Yoga, la práctica del Kundalini Yoga, es ir preparando cuerpo, mente y energía, es ir calibrando la mente, el cuerpo y el prana de una manera como si fuéramos un reloj para que nos sirvan de instrumento para el alma. Para que si tenemos este despertar de la Kundalini, o si parte de esta energía fluye por nosotros, fluya libremente, sin bloqueos, sin trabas, sin conflictos, y podamos experimentar ese potencial creativo ilimitado en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, y ofrecérselos a los demás, al mundo.